buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Si estás desayunando, almorzando, cenando, con el snack, las papitas, estás escuchándonos, muy buen provecho. Bienvenido a nuestro programa Madurando en Cristo, nutriendo el alma, creciendo en gracia. En Madurando en Cristo buscamos crecer y madurar en nuestra fe a través del conocimiento de Cristo y su palabra. ¿Cómo lo hacemos? Ofreciendo enseñanzas prácticas y aplicables que fomenten tu caminar cristiano y glorifiquen a Dios. Dios te bendiga. Mi nombre es Carlos Maisonet. Soy el pastor de la Iglesia Hispana Bautista Raham en Longwood, Florida, y me acompaña aquí mi amigo, hermano y también pastor Edgar Nazario de la Iglesia Tabernáculo Metropolitano en la ciudad de Orlando, Florida. ¿Cómo estás, Edgar, en el día de hoy? Estoy muy contento, como siempre. Este es el programa de la gente contenta, así que siempre voy a decir lo mismo porque es que no hay más nada que decir. Número uno, estamos felices. Tenemos a Cristo, somos salvos, Amén. Tenemos salud. Y en este programa vamos a tener mucha buena información, particularmente para aquellas personas que tal vez están en un momento que se han mudado o han tenido una dificultad en una iglesia. Y yo siempre escucho esta pregunta: ¿qué debo de buscar en una iglesia? ¿Qué debo de buscar en una iglesia? ¿Cómo sé que es una iglesia buena? ¿Qué cosas debo evitar? Me alegro que te conectaste con nosotros. Tal vez tienes una persona que está en este momento buscando una iglesia. Creo que este programa va a ser una parte de dos. Vamos a tener dos partes de este programa, pero va a ser de mucha ayuda y mucha bendición. Amén. El tema de hoy son 6 marcas de una iglesia saludable. Hoy, en este episodio, estaremos explorando 3 marcas clave de una iglesia bíblica. Primero, la fidelidad a la palabra de Dios basada en 2 de Timoteo capítulo 3 versículo 16 al 17, que nos enseña que la escritura es inspirada por Dios, debe guiar cada aspecto de la iglesia, evitando para que ésta se desvíe. Luego, la predicación cristocéntrica. Claro que sí, la palabra nos apunta a Cristo según 1 de Corintios capítulo 2 versículo 2, donde Pablo enfatiza que el centro de todo mensaje debe ser Cristo y su obra redentora. Una predicación que no exalta a Cristo pierde su propósito. Finalmente veremos la vida de oración constante, como nos menciona Hechos capítulo 2 versículo 42, donde los primeros cristianos mostraban su dependencia, así mismo dice el texto, dedicándose, entre otras cosas, a la oración. Esto es esencial para el poder espiritual. Una iglesia que no ora es una iglesia débil, por lo cual acompáñanos mientras reflexionamos sobre cómo estas marcas fortalecen a una iglesia fiel a Cristo. Pero antes siempre queremos motivar a nuestra audiencia que pueda visitar madurandoencristo.org. Madurandoencristo.org es la colección, la carpeta, diríamos, de todos los programas que hemos grabado, y queremos poder compartir esto con personas. Nuestra idea es de poder ser de bendición a los hermanos y hermanas de diferentes iglesias. Aquí tenemos personas que nos escuchan, que son de sectores, ¿verdad?, pentecostales, carismáticos, bautistas, presbiterianos, anglicanos. Muchachos, está de todo. De todos los colores y sabores. Es un arroz chino riquísimo de todos los hermanos en Cristo. Así que nuestra meta es poder ser de bendición a cada uno de ellos. Una vez más, para más información de la colección de estos programas, también todos los artículos que hemos escrito. Eso mismo te iba a decir. ¿Qué pueden encontrar en Madurando en Cristo? Tienes un gran número de artículos que se han escrito que van mano en mano con los programas, y entendemos que hay personas que prefieren leer. Al mismo tiempo, si estás buscando una iglesia de sana doctrina, también puedes buscar en madurandoencristo.org. Amén, amén. Bueno, Edgar, vamos a comenzar a ver estos puntos, estas primeras 3 marcas de una iglesia saludable. Y quiero comenzar con esta pregunta: ¿cómo podemos comenzar a ver cómo luce una iglesia saludable? Una iglesia saludable luce, y comenzamos con este primer punto, es la fidelidad a la palabra de Dios. Eso es lo más controversial, que hoy en día hay una dificultad donde las iglesias prefieren ser relevantes y no fieles. Y particularmente 2 de Timoteo capítulo 3 versículos 16 al 17 dice la palabra del Señor: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto e enteramente preparado para toda buena obra. Este verso es clave para contestar este primer punto de la fidelidad a la palabra de Dios, porque el apóstol Pablo nos recuerda en este pasaje en particular cuando dice toda la escritura es inspirada por Dios. Entonces, esta afirmación es una muy importante porque es central para la vida de una iglesia bíblica.
La palabra que se está usando aquí cuando está hablando inspirada, es una palabrita bien bonita, se llama theopneustos, significa soplada por Dios. En otras palabras, la escritura es una que es soplada por Dios, lo que subraya que la Biblia no es simplemente un conjunto de ideas humanas, sino una revelación divina. Ahora, para que una iglesia sea fiel, Carlos, debe de someterse completamente a la autoridad de la escritura, no solo en su predicación, sino también en su vida comunitaria, en la forma que toma decisiones y una forma práctica. Por lo tanto, las escrituras guían a la iglesia en todo, desde su adoración hasta la resolución de conflictos, y sin este fundamento cualquier iglesia está destinada totalmente, lamentablemente, a desviarse. Amén, amén. Muy cierto lo que está mencionando Edgar. Ahora vamos a ilustrar esto, hermano y hermana que me escucha. Imagina a una persona que decide escalar una montaña sin un mapa. Pensaríamos que eso es lo más tonto que una persona puede hacer, pero vamos a ilustrarlo de esa manera. Al principio esta persona puede pensar que está yendo en la dirección correcta, pero sin una guía clara, esta persona, este alpinista, ¿verdad?, está destinado a perderse en algún punto. De igual manera, una iglesia sin el mapa claro de la palabra de Dios está navegando a ciegas. Puede parecer que en un momento avanza algo, da 2 pasos para adelante, pero sin la Biblia como su guía, comienza en algún punto a dar pasos para atrás o a desviarse. La palabra es la brújula que Dios nos ha dado para no perdernos en filosofías humanas y las tendencias culturales. Ahora, la pregunta que debes hacerte, hermano y hermana que me escucha, ¿está tu iglesia utilizando el mapa correcto, que es la palabra de Dios, para llegar a su destino? Debemos de recordar algo. Nosotros no estamos construyendo nuestros propios reinos aquí. Nosotros no estamos con nuestras propias agendas. Así nosotros no hacemos iglesias. Lo que debe guiar todos los aspectos de lo que sucede en la iglesia y cómo la iglesia funciona comunitariamente y cómo se relaciona entre ellos debe estar basado y guiado por la palabra de Dios. Ahora, hermano, como cristianos debemos asegurarnos que nuestra iglesia esté centrada en las Escrituras, que esté no solamente centrada en las Escrituras, sino que esté cimentada, que las Escrituras sean el fundamento de la palabra de Dios. Eso es lo que el mismo apóstol Pablo en Efesios capítulo 2 recuerda, que lo que los profetas y los apóstoles predicaron y proclamaron es el fundamento, es donde la iglesia está construida. Imaginemos la importancia, así como el fundamento de un hogar tú no lo puedes cambiar. Imaginen si nosotros tratamos de cambiar el fundamento de la palabra de Dios. Por lo tanto, debemos estar seguros que la iglesia esté fundamentada en la palabra de Dios y exigir fidelidad en todo lo que se enseña y lo que se hace, sea fiel a la palabra de Dios. ¿Cómo debemos aplicar esto? Medita diariamente tú, nosotros podemos pensar, ¿cómo yo comienzo a exigir en mi iglesia? Hermano, no comienza de afuera, comienza de nosotros como creyentes fieles. Medita diariamente la palabra de Dios. Evalúa las enseñanzas de tu iglesia para ver si están alineadas con la Biblia. Participa activamente en los estudios bíblicos para crecer en tu conocimiento. Defiende la importancia de la Biblia como la autoridad máxima en la iglesia. Ahora, Edgar, viendo este primer punto de que la palabra es central, ¿cómo puede una iglesia mantener su curso espiritual si no está completamente basada en la palabra de Dios? Posible, no puede, y por eso llegamos al segundo punto, que es la predicación cristocéntrica. Primera de Corintios capítulo 2 versículo 2 es algo que nos debe de apuntar. Mira lo que dice Pablo. Dice, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y crucificado. Este es un texto muy importante porque Pablo está diciendo, no hay nada más que yo quiero que ustedes entiendan que yo vine a compartir. No hay nada más que de más importancia que esta idea de que Jesucristo y crucificado. Es particular lo que Pablo está diciendo aquí, Carlos, porque en su carta a los Corintios, él está declarando esta idea de lo que él se propuso, no saber entre vosotros nada más que no sea Jesucristo y crucificado. Y la iglesia bíblica, escuche bien, la iglesia bíblica debe de tener a Cristo como el centro de toda su enseñanza.
Este es el problema más grande que nosotros vemos, este aspecto donde Cristo no es el centro de todas las cosas. Entonces, la predicación cristocéntrica no es simplemente mencionar a Jesús ocasionalmente, sino de hacer de su vida, muerte y resurrección el mensaje central. Por eso es que Pablo escribe esto en un contexto donde la sabiduría humana y la elocuencia eran altamente valoradas, pero él enfatiza que el poder está en el mensaje de Cristo crucificado, no en palabras persuasivas. Fíjate, Carlos, si una iglesia está predicando cualquier otro tipo de mensaje, cualquier otra cosa, ya sea motivación, de motivación personal, prosperidad o mera ética moral, tenemos que tristemente decir, se han desviado del evangelio verdadero. Interesante eso que está mencionando Edgar y cosa, ¿verdad? Para el que está escuchando, de evaluar el ministerio del cual está participando y evaluar nuestra vida cristiana. Está nuestra vida centrada en Cristo en todos los aspectos. Pero vamos a ilustrar este punto, ¿verdad? Para continuar con este tema. Imagina asistir a una conferencia que promete enseñarte cómo encontrar un tesoro oculto. Pero en lugar de darte las instrucciones clave, el conferencista solo te está entreteniendo con historias que no te llevan a ningún lado. Te está hablando de todo, menos de cómo encontrar el tesoro oculto. Así, cuando la predicación no está centrada en Cristo, puede ser inspiradora, puede ser entretenida, pero no guía a las personas hacia el verdadero tesoro, a la perla de gran precio, que es Jesús mismo. Él es el único que puede transformar vidas. La iglesia que predica sin Cristo en el centro es como un mapa sin destino. Imaginen qué locura es esta. Tú tienes un mapa, pero no tienes ninguna marca ese mapa. No te lleva a ningún lado. Ahora, tu iglesia te está guiando o está guiando a las personas que asisten allí o a ti mismo hacia Cristo, hacia el verdadero tesoro. Por lo cual nos lleva de manera aplicativa a asegurarnos como creyentes, porque la responsabilidad muchas veces sí es de pastor y los pastores dan dirección a la iglesia, pero también los creyentes debemos de velar y asegurarnos. Estamos en una iglesia donde se predica el evangelio de Cristo y no otros mensajes que distraen a Cristo de la centralidad, que tratan de hablar de muchas cosas menos de lo importante de Cristo. Entonces, ¿cómo debemos hacer esto? Bueno, ora por tus líderes. Hermano, sabemos que debemos de animar a nuestros líderes, animar a nuestros pastores, pero ora por ellos para que en su ministerio sea eso lo que proyecten, una vida centrada en Cristo. Como decía el apóstol Pablo, para mí vivir es Cristo y el morir es ganancia. El que dice en 1 de Corintios, que no se propuso saber otra cosa que no fuera Cristo, es alguien que vivía para Cristo. Por lo tanto, ora por tus líderes. Haz del mensaje de Cristo crucificado el centro de tus conversaciones. Invita a otros a escuchar predicaciones que exalten a Cristo sobre todo. Y también, hermano y hermana, refuerza tu entendimiento del evangelio, estudiando los libros de la Biblia de manera expositiva, de manera secuencial, para que eso te ayude a no solamente a animar a tus pastores, sino a que tú seas un miembro de la iglesia que también tenga centralidad en la palabra de Dios, y por lo cual vas a tener centralidad en Cristo. Edgar, ya que vimos la importancia de la palabra de Dios, ya hemos visto la importancia de la centralidad de Cristo, ¿cuál es otro compromiso que la iglesia debe de tener? Yo creo que este punto es uno de los más importantes de mi perspectiva, porque el tercer punto es compromiso con la gran comisión. Cuando estamos hablando de la marca de una iglesia saludable, este punto es importante porque es un compromiso con la gran comisión, y para eso pues tenemos que ir a Mateo 28, versículos 19 y 20, donde dice: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Es fascinante porque este texto, Jesús comisiona a su iglesia a hacer lo que está diciendo ahí: ir y hacer discípulos a todas las naciones. Tenemos que ver que este es un mandato, Carlos, de la gran comisión que Cristo le está dando a sus discípulos, a la iglesia, y es la razón principal por la que la iglesia existe. La iglesia bíblicamente tiene que entender que no solo se trata de cuidar a los que ya están dentro,
sino de expandir el reino de Dios, alcanzar a los perdidos a través de la evangelización y el discipulado. Interesante porque en la forma original, entendemos que la Biblia no fue escrito en puertorriqueño ni dominicano, No. fue escrita en otro lenguaje que es el griego. Sí. El texto original dice el verbo hacer discípulos y llega con sí mismo la idea de una formación integral. O sea, no solo convertir, sino enseñar y acompañar a los nuevos creyentes en su crecimiento espiritual. Entonces, la iglesia que no está comprometida con esta misión, una iglesia que no tiene amor por los perdidos, una iglesia que no está orando por los perdidos, por la salvación de aquellos que no conocen a Cristo, ha perdido de vista una de sus funciones más principales. Ven, imaginemos a un equipo de rescate que recibe un llamado urgente para salvar a personas que están en gran peligro. Sin embargo, en lugar de lanzarse a la misión, se quedan en la base hablando sobre lo importante que es rescatar. Y comienzan y tienen tertulias y reuniones sobre lo importante que es rescatar. Disculpen, de nada sirve tener el equipo adecuado y el conocimiento si este no se lleva a la acción. Hermanos, de la misma manera, la iglesia que solo se preocupa por los que están dentro, pero no va en busca de los perdidos, está fallando en su misión. El llamado de Cristo es claro: ir y hacer discípulos. Ahora la pregunta: ¿tu iglesia está actuando como un equipo de rescate que lleva el evangelio al mundo? Y esto aquí puede ser de diferentes maneras. Evangelización pública, puede ser ayuda misionera, ayuda a plantadores. Hermano, el creyente debe involucrarse. Y esto es una palabra que muchas veces perdemos de vista porque relegamos. Ay, yo diezmo y yo ofrendo en mi iglesia. Pero hermano, tienes que involucrarte en lo que está haciendo tu iglesia. Debes involucrarte activamente en el cumplimiento de la gran comisión, participando en la evangelización, participando en el discipulado, tanto local como globalmente. Ahora, ¿cómo comenzamos a ver esto de manera de aplicación? Bueno, sé parte de los esfuerzos de evangelización en tu iglesia. Déjame comentar ahí algo. No hay uno. Comiénzalo tú. Exactamente. Nosotros debemos, hermanos, hermanas también, esto es para mujeres también. Claro que sí, claro que sí. Nosotros debemos tener un sentido de pasión, un sentido de amor, un sentido de ese peso espiritual por las personas en nuestra familia. Ustedes me imagino que tienen personas que no conocen al Señor. Tienen que alcanzarlos con el evangelio. Alcanzarlos con el evangelio no es venir con un marrón y darle por la cabeza. Vente, sienta aquí que te voy a decirte dos o tres cositas. Esto no es que usted vaya y le predique el mensaje. ¿Se acuerda del gran y respetado Gigi Ávila? Donde él, ¿verdad? Él tenía un estilo, ¿tú te acuerdas del púlpito? ¡Arrepiéntete! Así. Usted no tiene que hacerlo así. Pero sí debería presentar la realidad de Cristo, la bondad, la justicia, la santidad de Dios, que el hombre es pecador, que el hombre es depravado, que a causa del pecado nosotros tenemos que lidiar con todo lo que estamos lidiando, cómo Dios responde en su justicia al mandar a Cristo. Estos son elementos que son importantes entender. Si nosotros no estamos directamente involucrados en lo que es la evangelización por medio de nuestra iglesia, hermano, ¿por qué usted está aquí? Si Cristo estableció la iglesia para predicar el evangelio y nosotros no estamos predicando el evangelio, ¿por qué Dios le salvó a usted? Y no estamos diciendo que todo el mundo va a ser, ¿verdad?, un evangelista, un gran maestro, tener un podcast, no estamos, pero todos nosotros, hermanos, contribuimos, así sea en nuestra familia, en nuestro vecindario, en la tienda, en el Publix, en el colmado, ¿verdad?, cuando va al gimnasio. Hay muchos lugares donde nosotros podemos ingresar con personas y compartir el evangelio. Claro, y eso nos lleva a nuestro segundo punto de las aplicaciones. Comparte tu testimonio y el mensaje del evangelio con las personas a tu alrededor. Hermano, da por gracia lo que por gracia has recibido. Tú fuiste salvo por gracia, pero muchas veces nosotros como que vemos eso como un trabajo. Hermano, debe ser un deleite en nosotros proclamar lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Comento esto, hay una diferencia, hermano, entre lo que es su testimonio y gloria a Dios por su testimonio, ese recuento de cómo Dios le salvó. Pero entienda algo, su testimonio no es lo que salva. Su testimonio es la evidencia de la obra salvadora del evangelio en su vida. Así que comparte su testimonio, pero usted tiene que compartir el evangelio. Lo que Dios usa, obviamente, es el mensaje del evangelio. Por eso Pablo te estaba diciendo, no me avergüenzo del evangelio porque es el poder de Dios para salvación. Amén. En tercer lugar, apoya el trabajo misionero. Eso es lo que estamos hablando, de ser parte
activa de los esfuerzos en tu iglesia. Apoya el trabajo misionero, ya sea localmente y también en el extranjero. Hay mucho trabajo que hacer. Yo una de las cosas que me doy cuenta mientras más pasa el tiempo en mi ministerio, Edgar, y es que me doy cuenta que hay trabajo que hacer. Dios nos ha dado la gracia de ser partícipe. Hermano, gracia que no le ha dado a los ángeles del cielo para que nosotros proclamemos un mensaje. Él tomó personas como usted, como yo, pecadores redimidos, para que proclamen el mensaje valioso, el tesoro maravilloso que es el Evangelio de Cristo. Hermano, hazte parte del trabajo. Esto debe ser un deleite para ti, serte partícipe, de buscar, de ver cómo tú puedes ayudar, cómo puedes impulsar a tu iglesia, al trabajo misionero, ya sea localmente. Esto no quiere decir que, hermano, que todos van a ser misioneros y que todos van a ir a China, pero sí, todos tenemos una participación en ese trabajo, en enviar personas a China. Tú no vas a ir a China, pero con lo que Dios nos ha dado, como buenos administradores, apoyamos a los que están en China, allá o en diferentes países ministrando y proclamando el Evangelio. En cuarto lugar, discipula a nuevos creyentes, enseñándoles a crecer y a multiplicarse. Hermano, no estamos creando aquí como misioneros nuestros propios reinos. Estamos llamados a ser discípulos de todas las naciones. ¿Para qué? Para que el reino de Dios, que es el que estamos trabajando, para ese estamos trabajando. Ese es el que debe extenderse. Se multiplique y llenemos la tierra de personas que sean redimidos por la obra de Cristo. Este es el punto, Carlos, donde la mayoría de las personas claudican. Esta idea de discipula a nuevos creyentes. Esto es un área donde usualmente más necesitan las iglesias. ¿Por qué? Porque el discipular toma tiempo, paciencia, recursos, enseñanza bíblica. Y a veces nosotros nos ocupamos tanto de la vida cotidiana que ya, ay bendito, que eso lo haga alguien más porque es que yo no tengo tiempo. Hermano y hermana, créame, usted está ocupado, usted tiene cosas que hacer. Gloria a Dios. Pero el llamado suyo en este mundo no es de hacer todo lo que usted hace. Y no estoy diciendo no pague los billetes, ¿verdad? No. Estoy hablando de que su llamado, por la cual Dios lo trajo a este mundo y Dios le salvó, es para que usted pueda hacer discípulos. Y para ser discípulos hay que invertir tiempo. Si no estamos dispuestos a invertir tiempo, hermano, quiera Dios que podamos hacer un inventario de nuestro corazón, porque algo está mal. Algo está mal si no queremos hacer la prioridad del Señor. Ese debe ser el trabajo más deleitoso para nosotros. Pero yo creo que es el engaño de la mentira y de nuestra carnalidad y del sistema de este mundo que nos desvía para que no encontremos deleite en lo que realmente es más importante. Y muchas veces nos enfocamos en lo menos importante. Y esa es la dificultad. Así que bueno, hemos visto entonces, Carlos, 3 marcas esenciales de una iglesia bíblica. Número 1, la fidelidad a la palabra de Dios. Número 2, la predicación centrada en Cristo. Y número 3, un compromiso inquebrantable con la gran comisión. Entonces, algo que quiero mencionar antes de terminar. Quiero que veamos que hemos sido intencional, porque muchas veces desconectamos la iglesia de los pastores. Pensamos que iglesias saludables son pastores saludables. No estamos hablando de eso. Hablamos aquí que la iglesia, tú y yo, hermano y hermana que me escuchan, debemos tener estas características. Estas marcas no están marcadas en nuestros edificios, están marcadas en nosotros. Por lo cual nos debe llevar a evaluar la importancia de las marcas de una iglesia saludable. Comienzan cómo está nuestra vida, cómo está la importancia de la palabra de Dios, cómo tomamos decisiones en nuestra vida personal, cómo estamos proclamando, qué es lo central en nuestra vida, ¿es Cristo o es mi trabajo? Realmente el yo decir yo amo a Cristo se ve en todas mis decisiones. Yo estoy poniendo la mano en el arado y mirando atrás, o yo estoy siendo un discípulo que me estoy negando a mí mismo, tomando la cruz y siguiendo a Cristo. Y en último lugar, ¿soy partícipe de la gran comisión o estoy esperando que otros lo hagan por mí? Yo creo que son cosas que debemos de tomar en consideración. Que Dios nos guarde de no relegar el llamado que nos ha dado a nosotros a otras personas porque somos vagos. Y eso yo creo que es importante, y estoy de acuerdo porque al fin del día, es más, yo le digo, si usted va a una iglesia donde no está comprometida con estas 3 marcas, y el próximo programa vamos a dar 3 más, hermano, ore, pero lo más probable, esa no es una iglesia bíblica, porque estos puntos que hemos mencionado no son de debate, son bíblicos. Así que gracias por estar con nosotros. Una vez más, para más información puede buscar madurandoencristo.org, madurandoencristo.org. Gracias por acompañarnos aquí.
en Madurando en Cristo, donde buscamos nutrir el alma y crecer en gracia. Dios te bendiga.